Gonorrea. Compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Gracias por ver el capítulo anterior, por verlo completico, y bienvenidos a este nuevo capítulo que va a ser súper interesante. ¿Qué vamos a hacer? Y los voy a poner en contexto. Salimos de las cuevas del esplendor, bajamos por jardín, salimos de jardín, damos la pasajera, la copiloto, esa belleza de copiloto que nos acompañó en esos capítulos, y nos regresamos para el suroeste. ¿Para qué? Para terminar todos los pueblos que tenemos en el suroeste. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. ¿Cuál es el plan y cuál es la idea? Terminar el suroeste y ya olvidarnos de este lado de Antioquia y ya retomar ruta por el norte de Antioquia, por todos los pueblos que nos vamos a encontrar en el norte, y así vamos haciendo todo Colombia. Gracias por estar en este capítulo, bienvenidos. Mi nombre es Lorenzo Serna Montoya y este canal se llama Lorenzo C. Montoya. Compañeros, bueno, vamos buscando la vía del antiguo ferrocarril. Vamos por una carretera destapada. Estos son límites con el municipio de Fredonia. Entre Fredonia y Amagá se encuentra esta ruta. Esto es una ruta alterna. No sé si en la cámara se alcanza a percibir, pero vamos. Esta pendiente es brutal, inclinadísima. Se me apagó la moto. Seguimos. Todos ustedes vienen conmigo en este viaje. Todos. Nadie se queda por fuera. Gracias. Listo, aquí nos desviamos a la izquierda. Vecino. Vamos a darle por aquí a ver qué nos encontramos. Vecino, buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Esto para dónde me lleva? ¿Para dónde vamos? Compañeros, bueno, nos encontramos con un túnel, el primer túnel del ferrocarril. Por acá pasaba el tren. En esta belleza. Brutal. Qué nota. Pasamos el primer túnel del ferrocarril y vamos, seguimos la vía. Nos dicen que hay un segundo túnel. Vamos a ver qué nos encontramos. Estos túneles tienen años, muchísimos años. Túnel número 3, construido por el ferrocarril de Antioquia el año de 1926. Tiene una extensión de 40 metros. Compañeros, en 1926 fue construido todo este túnel. Y por aquí pasaba el tren, por aquí pasaba el ferrocarril. Por acá pasaba el ferrocarril de Antioquia. ¿Ah? Increíble. Por acá se transportaban todos nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, por aquí, por estas carrileras de Antioquia. Seguimos. Buenos días. Compañeros, túnel número 4. Igual.
en esa cascadita entre los dos túneles. Este espectáculo de cascada, miren qué bonita. Les dije que nos íbamos a encontrar una ruta muy bonita. Túnel número 5. Vamos, llevamos 5 túneles. La ruta de los túneles del ferrocarril. Uy, 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 uy. Compañeros, llegamos al puente El Viaducto, construido por el Ferrocarril de Antioquia en el año 1924. Tiene 81 metros de profundidad. A ver, tiene una extensión de 81 metros y 61 metros de profundidad. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. ¡Fue puta madre! Tendrá por ahí 10 años, pero anteriormente fue bonito. También pasaban motos. Un man se cayó una bicicleta amarilla. No. Yo creo que sí. Los dos. ¿Usted no lo vio? ¿Los otros sí o qué? No, pues ya no dejamos nada, ¿sí o qué? No, suavecito, suavecito. No hay más para. Ni saber que le pisito puede que bajar de todo. Espérame que, ¿sabes qué? Por acá está más mal. Haga. Estas zapatillas. Y después del susto, pasando el puente, pasando el puente en la moto, empezando el puente, me caí empezando y casi nos vamos abajo, pero no pasó nada, que ya estamos bien, tranquilos. Estamos acá con un señor de aquí de la zona. Ah, no, yo tenía como 30 y ¿qué? Eso fue en el 90. La primera, que fue en 2 veces, hermano. La primera caí y volví a subir. No, no está tan nueva, que tenía pues como 33 años. He aprendido, iba para un festival allí, pero yo caí así y me cogí una fuerza. Eso no es
son los huesos de uno, eso es algo extra que no. Yo soy muy devoto a la Virgen, ¿no? Pues yo, claro, ¿no? Y la segunda, sí, abajo, ¿no? También prende. Bueno, yo no digo porque a veces usted dice que, bueno, usted borracho está relajado y va al suelo. Sí. Pero a veces no. Usted borracho se pega contra. Usted va borracho, recuerdo que usted va a prender una moto. Usted está parrandeando y no están estas cosas. Usted sale de un negocio, con la pelada o folo. Se pega usted borracho, se pega contra algo. Y chao. Contra un poste y chao. Ya me murió. Usted no lo va a salvar porque está borracho. Usted lo salva porque nos iba a morir o que usted le ha señalado. Diga eso, a la mitad. Pregúntele a cualquiera. No, yo tengo historia, pregúntele a cualquiera. El man que se fue el señor. Le dice, ve la penca, miren, por aquí todo el mundo penca. Pero por aquí es penca, que quien no vaya, cualquiera le dice. Eso son Ay, hermano. historia, hermano. Pelado está, vea, cuando está muy pelado él. Él medio que está respirando, pero llevan a llamar a la policía para levantamiento. Y por mí no dan un peso, estaba muerto. Ya tomamos tintico, ya escuchamos par de historias de lo que ha pasado en este puente. Después del susto llega la calma y continuamos la ruta. Vamos para abajo, vamos a buscar el municipio de Tarso. Vamos a llegar a Tarso. Vamos a llegar a Tarso lo antes posible. Vamos a darle, vamos a seguir la carretera. Seguimos por la vía del ferrocarril. ¿Listo? Así que vamos a darle. Compañeros, bueno, seguimos la ruta. A ver, les voy a contar qué pasó. Me caí empezando a pasar el puente. Resulta que no es recomendado que una moto tan pesada pase uno montado. Bueno, quizás hay gente que sí pasa, ¿cierto? Porque pues hay manes muy tesos y todo, pero no es lo más recomendado. Yo no hice caso. Bueno, yo no hice caso, no, yo no sabía. Y me tiré a pasar el puente en la moto y me caí. Y no fue... Y fue muy delicado porque quedamos al borde del puente, o sea, al borde del abismo. La moto quedó contra las cuerdas de seguridad. Bueno, y afortunadamente no pasó nada, y para eso son esas cuerdas de seguridad, pero el tema sí estuvo bastante delicado. Otro túnel. Tenemos esa montaña grande que se ve al fondo, es Cerro Bravo. Estamos perdidos. Compadre, ahora sí, la primera que encuentra aquí a la derecha. Si hay Papalomo y va a ir a Jonás. Sí, pasaría a la principal. A la principal, coge aquí derecho. Si llega aquí, llega. O sea, ¿dónde hubo esa avalancha? Ya, yo vi una vinca al frente. En donde hubo esa avalancha, coge a la izquierda. Si coge a la izquierda, si hay Papalomo. Sí, Papalomos. Si va para Jonás, se va derecho por la carrera, donde está la carrera. Listo, gracias. Eso, papá. Esto hace parte de la ruta. Vamos, que vamos. Vamos a ver qué nos encontramos. Salimos a la carretera principal. Esta es la carretera principal que conduce a Venecia, y es donde vamos a coger la vía para el municipio de Tarso. A la derecha Venecia y Bolombolo, a la izquierda Fredonia. Realmente nosotros tenemos que buscar Venecia, porque esa es la vía que nos lleva a Bolombolo y nos va a llevar a Tarso. ¿Listo? Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado
desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Seguimos en ruta, paramos a desayunar. Está haciendo mucha hambre, mucha hambre. Son las 6, 7, 8 y 20 de la mañana. Y en estos momentos estamos en el municipio de Venecia. Venecia hoy lo tomamos simplemente como municipio de paso. Vamos a desayunar, está haciendo muchísima hambre. Buenos días, ¿cómo estás, mi señora? Bien. Como municipio de paso, porque aquí seguimos la ruta hacia Tarso, que es el primer municipio que vamos a visitar. Acabamos de pasar las vías del ferrocarril. Pasamos un susto gigante, increíble, todo quedó grabado. No sé si llegaron hasta aquí es porque vieron el capítulo completo. Entonces el susto fue bastante grande, listo. Entonces aquí terminamos este capítulo, listo. No olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario, sea positivo o negativo, que yo lo voy a responder. Aquí terminamos este capítulo.